¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, estamos en la 11ª edición de nuestro 11º curso de actualización de imagen cardíaca, nuestra 11ª clase, y me acompañan, como todos los miércoles, los coordinadores del curso, la doctora Analía Gamarra. Buenas noches, Analía, ¿cómo le va? Hola, Martín. Bien. También está el doctor Mauro Díaz Rengífogo. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín. Acá estamos, todo bien. Y el doctor Martín Fernández, que está por ahí, a ver si lo tenemos. Ahí está. Bien, estás con el micrófono apagado. Hola, Martín, ¿cómo estás? También contamos con realmente gente que nos está siguiendo, que no es muchísima, de toda Latinoamérica, de Argentina. Yo les quiero agradecer, desde Perú, México, Costa Rica, Puerto Rico. Tenemos gente de Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile. Bueno, la verdad que no saben el placer y la responsabilidad que es para nosotros, para los coordinadores y para mí, el tener tanta gente que nos está escuchando de una manera diferente de hacer educación médica, como es la que proponemos. Una manera de dar charlas más dinámicas en dueto, a pesar que estamos en Zoom. Yo quisiera contarles que cuando esto lo hacemos presencial, esto es mucho más dinámico todavía. Ahora nos cuesta mucho por el tema del Zoom. Bien. Siguiendo, siempre esperamos 2 o 3 minutos que la gente se vaya conectando. Estamos en minuto 34. Entonces, así que voy a presentar a nuestra invitada de honor. Tengo el placer de hacer un dueto con la doctora Agustina Ciancalepore. La doctora Ciancalepore es staff del Departamento de Imagen Cardíaca del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Además, es staff también del Centro Rossi, está bien, así dicho, ¿no? Sí, Centro Santiago Rossi. Es un centro muy importante acá en Argentina, para los que están fuera de Buenos Aires. Y ella además es una de las fundadoras de CICIAC Joven.
CICIAC Joven es parte de la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca, donde yo no pude entrar. O sea, no me dejaron entrar. No sé por qué. Me han bochado, me han puesto bolilla negra. Así que yo los invito a todos los jóvenes que están escuchando en Latinoamérica, que tienen la posibilidad de entrar, pueden entrar de la mano de Agustina a CICIAC Joven. ¿Sí? Buenas noches, Agustina, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias por la presentación. Es un honor para mí poder estar con usted, compartir este curso, que como usted dice, muchas veces lo hacemos en dueto juntos. Y bueno, vamos a probar en este modo Zoom, que seguramente también va a ser divertido. Y fíjese usted que tenemos el honor no solo de tener a usted, que es la fundadora, una de las fundadoras de CICIAC Joven, sino tenemos al fundador de CICIAC, que es ECOSIAC, que es el doctor Jorge Lowenstein, que nos está escuchando. Así que esto para nosotros, fíjate, bueno, bingo. Bueno, gracias Jorge por estar, gracias. Ya estaremos de esta manera en forma presencial. Ya vamos a estar de vuelta otra vez. Bueno, aprovecho la mención para que por favor los que quieran participar de CICIAC se sumen a la página, me escriban mail a mí o a Rosina también, que estamos coordinando juntas, y va a ser un honor formar un grupo de jóvenes interesados en la cardiología. Exactamente, así que cualquier cosa después, a través de esta analía o de Agustina, ponemos en el chat la forma que tiene la gente de poder incorporarse a esta cuestión fantástica que es pertenecer a una sociedad científica como es CICIAC. Bien, bueno, comenzamos, Agustina. Bueno, siendo las 7:08:25, comenzamos entonces. Comenzamos con socorro. Tengo que analizar una probable disfunción protésica. Esta frase, que parece un poco sacada de contexto, es una frase que ocurre cada vez que tenemos un poco o un aumento de velocidad, un poco o mucho aumento de velocidad en una prótesis cardíaca. Por eso la charla de hoy es acerca de prótesis cardíaca. Y vamos a hablar de lo que sabemos, muy poco de lo que sabemos, como siempre lo pasamos muy rápido eso, pero sí vamos a hablar de lo que no sé si alguna vez lo vamos a saber. Vamos a hablar hoy en la parte final de la charla, que Agustina nos va a dar un pantallazo muy grande de lo nuevo en imagen cardíaca y prótesis cardíacas. Así que comenzamos con el lado B de las prótesis cardíacas. Agustina, empezamos. Bueno, sí, mantenga su micrófono abierto. Yo sé que tiene un hijo chiquito que va a estar pasando por ahí. Estoy en un lugar sin el hijo chiquito. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a dividir la charla en 4 partes. Primero voy a hablar de tipos y perfiles de prótesis que usamos en la actualidad. Después vamos a hablar de cuál es el primer signo de alarma que tenemos que tener como operadores de eco, el primer signo de alarma. La parte 3 hablaremos de disfunción protésica intrínseca. La parte 4 de esta primera parte vamos a hablar de mismatch o desbalance prótesis-paciente. Y lo interesante, lo imperdible, va a ser el final con el lado B de las prótesis biológicas por la doctora Agustina Giancalepoli. Bien. Se lo puse violeta lo suyo. Bien, vamos a hablar entonces de tipos y perfiles de prótesis. Solamente las que estamos usando nosotros y arrancamos. Yo sé que ustedes, esta, por supuesto que esta ya no se usa más, pero he visto un paciente no hace mucho con esta prótesis. Jorge Lowenstein la habrá visto un montón. La prótesis Star Edwards a bola, por supuesto, no se pone más, pero algunos pacientes viven todavía. Y como ven, es una jaula, tenía un montón de flujos periféricos y nos equivocábamos mucho por eso, porque no se olviden que medimos velocidad y no medimos gradiente. Es una prótesis de muy alto perfil, una prótesis muy trombogénica. Ya, fíjense ustedes, en el año 69 apareció las válvulas monodiscos, que seguimos viendo, que ya prácticamente no se ponen más, pero seguimos viendo también. Y como ven, una válvula monodisco tiene un disco circular que está montado sobre un pivote y abre hasta de 60 a 80 grados. Es muy importante ver cómo abre para entender. Pero fíjense ustedes que tiene 2 orificios, uno que es más grande que el otro. No se olviden un tema y un concepto muy importante, que es no medimos gradiente, estamos midiendo velocidad. Eso implica que cuando los agujeros son más chicos y caemos con el medidor de velocidad en un agujero chico, vamos a medir mayor velocidad y no significa que exista mayor gradiente entre las cámaras. Esto es muy interesante.
Vamos a las bidiscos, que son las que se usan ahora, fíjense ustedes, del año 1977. Como verán, en los últimos 30 años, mucho no cambió, la historia es la misma. Hoy por hoy las que más se usan son estas, las dos discos semicirculares que están unidos por un anillo de soporte, como vemos aquí, y abren hasta casi 90 grados, 85 grados, y hay tres orificios, dos que son simétricos y uno central que es más chico. Vuelvo a decir lo mismo. Fíjense ustedes que depende de donde yo ponga el medidor de velocidad, que es el Doppler, voy a tener mayor o menor velocidad en una válvula bidisco. Sobre todo, por supuesto, con el continuo, como lo miramos. Estas válvulas tienen mejor hemodinámica, que es, por supuesto, que la de jaula, y las monodiscos son de mayor durabilidad, menor trombosis, y tienen una insuficiencia mitral fisiológica, entre comillas, es fisiológica, que no tiene que tener más de 2.5 milímetros, 3 milímetros, y que tiene que ver con el cierre, con la oclusión de los discos sobre el anillo. Hay tres habitualmente que se describen, y esto es muy interesante porque la insuficiencia protésica, de verdad, la insuficiencia protésica, cuando realmente ocurre es de mucho mayor porte y es mayor. Y esta insuficiencia muchas veces confunde. Cuando sepamos que puede haber 3E, 2E, hasta puede haber y un poquito más, que tiene que ver con el cierre, con la oclusión de los discos. Y esto es normal, esto es fisiológico. Bueno, tiene que ser, generalmente son de baja turbulencia y llegan, como le dije, a no más de 3 milímetros. Hablamos de bioprótesis, muy poco nada más. La que más ponemos en nuestro país, por lo menos en Buenos Aires, son la Medtronic Hancock 2. Son válvulas porcinas que se montan, como ven, sobre estos soportes, estos stem, que los vemos muy bien en eco. Hay que evaluarlos, buscarlos y entender bien cómo es la posición y cómo están, porque muchas veces confunde esto, y uno cuando las ve ya se da cuenta, inclusive hasta están a veces orientados, cuando están en posición mitral, hacia el tracto de salida y molestan un poco. Para poder entender lo que vemos en eco, hay que verlo por fuera y ver realmente cómo es una válvula protésica con estos soportes, con estos triángulos que tiene. Bueno, por dentro son velos porcinos, como vemos ahí, tratados con glutaraaldehído. Tiene menor durabilidad, menor trombosis, y es la que usamos nosotros en estos sanatorios, junto con estas, que se llama Trifecta de St. Jude, que es una prótesis con pericardio bovino, que también se utiliza, acá tiene un anillo, y también la utilizamos en nuestros sanatorios. Ustedes quizás utilizan otras, pero básicamente es todo más o menos lo mismo. Vamos a la primera pregunta, Agustina. Si usted encuentra insuficiencia aórtica en una prótesis biológica, en posición aórtica o en posición mitral, no importa. La pregunta es, si es leve es fisiológico, si es moderada no le da importancia, si no es paravalvular no importa, o no debería haber insuficiencia en una prótesis biológica. Mientras tanto, Agustina, mientras la gente va viendo, vio que dijimos que las mecánicas tienen una insuficiencia fisiológica en el cierre, ¿no? La bidisco, o sea, y eso es normal. Ahora la pregunta que hago es si las biológicas tienen insuficiencia fisiológica. Vamos a la respuesta. Y nos dicen nuestros colegas que intercambian tanta información con nosotros. Si es leve fisiológico, si es moderada no le dan importancia, si no es para hablar no debería haber. Está peleado, digo. El no debería haber o el fisiológico. Claro, y la pregunta es, no debería haber. No debería haber insuficiencia fisiológica en la válvula biológica, así que atento cuando encuentran insuficiencia, aunque sea leve, porque eso no es fisiológico, y lo que es fisiológico es en las mecánicas bidisco. Sigamos. Y hablando de mecánicas bidisco, Agustina, yo que le dije que los orificios centrales de la bidisco son más chicos, con lo cual aumenta la velocidad. Sí. Al aumentar la velocidad, entonces tengo mayor gradiente. Si yo pongo el continuo, justo paso por acá, puedo tener una sobreestimación del gradiente. ¿Sí? Lo que ocurre aquí, además de que se recupera presión rápidamente y después se juntan los tres flujos rápidos, es que puede haber un artefacto que no está muy descrito. Esto está descrito en el libro CISIAC de ECO, un libro fantástico que se lo recomiendo a todos. Y este dibujo es de ahí, por otra parte. Entonces,
puede ser que yo esté midiendo en una disco un poco más de gradiente que corresponde porque justo me metí en el orificio central. Por eso es importante que tengamos más de una medición y vayamos viendo en 3 vistas, en 3 cámaras apical o en 5 cámaras apical, ir buscando e ir midiendo más de una vez. Eso no ocurre en las biológicas. Usted va a hablar un poquito ahora de esto, sobre todo del tema biológica, pero esto no ocurre en las biológicas donde el flujo, donde la velocidad es uniforme en todo el orificio. Bien, este es un primer concepto. O sea que el primer concepto obviamente es que hablamos de velocidad y cuando hablamos de velocidad tenemos que decir cuándo suena la alarma. ¿Cuál es el momento en que en nuestro servicio la gente dice, socorro, tengo un aumento de velocidad? Y es cuando la válvula en posición aórtica tiene más de 3 metros o con la válvula en posición mitral tiene más de 1.9 metros por segundo. No estamos hablando de gradientes, estamos hablando de velocidades. 3 metros, vamos, es la alarma para aórtica, 1.9 metros por segundo es la alarma de la onda E, nada más, para la mitral. Básico, simple, sin mover los locos. Vemos esto y ya suena la alarma. Y cuando suena la alarma, tenemos que empezar a pensar cuáles son las causas de aumento de velocidad o de gradiente. Tenemos disfunción protésica estructural, insuficiencia periprotésica, es oculta, bastante oculta, endocarditis protésica, mismatch, desbalance prótesis-paciente, hiperflujo, anemia, estado de hiperflujo, o el artificio que les conté. Vamos a ir descartando. Disfunción protésica estructural es una alteración intrínseca de la válvula. O sea, los velos de la mecánica o los velos de la biológica están alterados estructuralmente o no cierran bien porque hay algo que los molesta, como un trombo, etc. La periprotésica vamos a ver ahora. La endocarditis obviamente tiene que ver con la estructural también, porque si no cierra bien la válvula porque hay una vegetación. Mismatch, para los que no hacen eco, ustedes saben bien que mismatch es cuando la válvula que están poniendo es más chica que lo que corresponde para la superficie corporal. El ejemplo más típico para los que no hacen eco es si pongo una puerta más chica que la que corresponde en un ambiente que es más grande. Entonces, obviamente que va a pasar menos por ahí. O sea, la puerta abre bien, pero es más chica. Hiperflujo, anemia, estados y demás, y lo que hablé recién. Bien. No vamos a hablar mucho de insuficiencia periprotésica en esta clase, en este momento. Solamente mostrarles cómo se ve con 3D un agujero. Este agujero corresponde exactamente a esta cirugía. Yo voy a frenar un poco para que lo vean mejor. Corresponde a esta cirugía que están viendo ustedes acá. Miren con 3D cómo se ve prácticamente la misma morfología del orificio periprotésico del LIC que estamos viendo. Ahora lo que se utiliza más en algunos países y sobre todo en medios con mayor poder económico es el dispositivo percutáneo que están viendo ustedes aquí. Y aquí vemos, voy a frenar un poco, y aquí vemos con 3D cómo se ve una insuficiencia periprotésica. La pregunta que siempre me hice es si la insuficiencia periprotésica es una disfunción protésica en sí misma. Bueno, Agustina, no sé qué le parece, pero podemos discutirlo, un concepto filosófico también, ¿no? No es una alteración estructural de la prótesis, pero sí del anillo que rodea la prótesis, inclusive hasta a veces es entre la sutura y el anillo y el tejido nativo, que ya se ponen en uno. Bueno, no importa, quizás es un tema semántico, pero por supuesto lo tomamos como disfunción protésica. Bien. Sí, por ahí si uno toma la consecuencia que genera ese LIC, es una disfunción protésica, por más de que no sea disfuncionante la prótesis en sí. Y de hecho genera un aumento de la velocidad de gradiente, ¿no? Por la insuficiencia mitral. Bueno, pero vamos a hablar de un tema que poco se habla y que es el que más miedo le tenemos, que es el aumento moderado. Hoy justamente en la puesta en escena con Agustina hablábamos de que siempre el problema son los grises. Los blancos son fáciles, los negros son negros y fáciles. Cuando hay un aumento severo de velocidad, hay algo grave, ya sabemos que es algo grave. Y seguramente cuando es un aumento muy severo sabemos que puede haber una falla estructural. Pero cuando es un aumento moderado de la velocidad, entonces ahí, ¿qué es? ¿Una disfunción protésica intrínseca o es un mismatch? Entonces vamos a hablar de ambas cosas fundamentalmente, de lo que es disfunción protésica y lo que es mismatch. Pero un poquito más rápido, me voy a apurar un poco. ¿A qué llamamos entonces a disfunción protésica intrínseca? A una alteración estructural de la válvula.
Comenzamos diciendo el concepto número 2 de 8 que estamos, o demás que vamos a hablar, que es todas las prótesis son estenómicas, tanto las mecánicas como las biológicas. Esto tiene que ver, no es lo mismo la medida, no es lo mismo lo que toma el laboratorio, los fabricantes de válvulas cuando toman el área, que a veces lo toman con un diámetro y lo pasan a área y lo transforman en un círculo. No es lo mismo esa medida que cuando ya ingresó en el cuerpo y a partir de la endotelización de las prótesis siempre hay un orificio menor al pensado originalmente o al proyectado desde el laboratorio. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las causas que puede haber en las mecánicas? Bueno, fundamentalmente trombos, es lo más frecuente, vegetaciones un poquito menos, panus y la alteración estructural de fábrica, que es muy rara, es rarísima, pero existe. Existe. Bien, ¿cómo lo vemos por eco? Bueno, lo vemos con hipoacústico cuando es inmóvil, cuando es un trombo. Aquí en la vegetación la vemos anárquica e hipoacústica también. Es difícil a veces diferenciar trombos de vegetación. Y el panus, que lo vemos hiperacústico, inmóvil. ¿Y qué es el panus? Bueno, le voy a dejar a Agustina que nos cuente qué es panus. ¿Qué es panus, Agus? Bueno, el panus se conoce tradicionalmente como un tejido inflamatorio, ¿no? Que requiere un tiempo para que se genere, es parte de la respuesta inflamatoria del cuerpo a la prótesis, y como vamos a ver más adelante, todo parecería indicar que inicialmente esta reacción inflamatoria puede empezar como una trombosis y luego finalizar en un panus. Bien. Ahora, yo sé que usted se va a explayar organizado, ¿no? Que en el próximo bloque usted se va a explayar de esto, pero sí que por eco lo vemos como inmóvil y con brillante, ¿no? Lo vemos por eco, lo vemos brillante. La verdad que no es fácil ver panus por eco. No es fácil. Yo creo que es muy difícil. Es mucho más fácil ver un trombo móvil de vegetación. ¿Cómo? Más en las mecánicas donde hay tanto artificio del metal. Y ni hablemos cuando hay una prótesis mecánica, ¿no? Ver panus con prótesis mecánica, con todo el artefacto, es muy difícil. Algunos artículos hablan del 30%, que en el 70 se ve y en 30 no. La verdad, el panus es muy difícil, además uno tiene que ir a una cirugía para poder corroborar lo que está viendo, porque obviamente uno ve alguna imagen y dice esto parece ser, pero como siempre decimos, no hacemos anatomopatología. En las biológicas lo que tenemos es mayormente degeneración fibocálcica, el trombo es mucho menor, vamos a hablar de esto, y va a hablar Agustina de esto, vegetaciones también, igual que las mecánicas, y panus también podemos llegar a ver. Las mismas características para el eco de brillantez para el panus y hipoacústico móvil para el trombo y anárquico para la vegetación. Bueno, el tercer concepto, que es, y quizás esto lo voy a dejar después para que lo desarrolle Agustina en la segunda parte, pero que es lo que casi nunca vamos a saber bien por eco, y lo que siempre vamos a tener dudas, que es acertar cuándo es realmente panus, por eco es muy difícil, diferenciar fácil un trombo de panus, bueno, si es móvil puede ser trombo, y si no es móvil puede ser panus, y diferenciar fácil vegetación de trombo también. Y como dijo recién la doctora Agustina, tanto las vegetaciones como el panus, su inicio es un trombo. Es un trombo que después adquiere, se infecta, o un trombo que después toma una respuesta inflamatoria y pasa a ser panus con el tiempo. Bueno, pero lo más importante para todo esto, una vez que sonó la alarma, es ver la movilidad de los velos. Vamos a casos rápidos para que vean. Aquí estamos viendo una apertura disincrónica de una válvula bidisco en posición mitral. Esta paciente entró con un mal manejo de anticoagulación y sonó la alarma porque tenía 2.9 metros de velocidad y tenemos la alarma de la mitral de la onda E de 1.9. Así que si ustedes ven, aquí vemos las insuficiencias mitrales que eran fisiológicas, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ve en 3D. Lo que les estoy mostrando es el primer eco 3D transesofágico que se hizo en Argentina. Lo hice con el doctor Martín Munín en el centro CEMIC. Recién empezábamos con esto y vimos que, y ahora lo voy a mostrar, esperen que la freno para que sea mejor, que la prótesis se abría en forma disincrónica. No entendíamos bien
Quizás esto es lo que vamos a haber visto con 2D, pero nunca nos pusimos a ver esto y se abría esta apertura disincrónica. Y no hay nada mejor que la fluoroscopía. Siempre que tengamos una duda, prácticamente es el gol estándar, es muy rápido, y bajar los centros que tienen hemodinamia, cuando están en un centro con hemodinamia, o mandarlo a un centro con hemodinamia, ver por radioscopía cómo abren las prótesis. La prótesis esta, mira, Agustina abre en 80 grados, 75 grados, no parece estar trabada, sin embargo abría en forma disincrónica. Que abra una primero y otra después puede ser el origen de 2.9 metros de velocidad, porque la paciente tenía una fibrilación auricular de reciente comienzo y además estaba un poco sintomática. La cuestión es que por fluoroscopía descartamos que tuviera una trombosis y se te dejó mejor. Esta es otra mujer, es una prótesis mecánica en posición mitral también. Esta es monodisco, son raras de ver. Sonó también la alarma 2.2 de velocidad y la realidad que por eco se ve, no es fácil de ver cómo se mueve el disco, el monodisco por eco. Es muy difícil. El 3D no nos ayuda prácticamente casi nada. Estos 2D transesofágicos tampoco ayuda a nada. Lo mejor que hay, otra vez, es verlo en hemodinamia con fluoroscopía. Freno todo para que lo vean mejor. Y creo que la mejor forma que tienen de ver es este que está aquí. Y aquí esta es la mejor manera de ver que esta monodisco abría bien. Ahora vamos a las patologías. Acá también sonó alarma porque tenemos 2.7 metros de velocidad. Mire cómo se ve. Aquí tenemos una sobrecarga del ventrículo derecho con hipertensión pulmonar del lado izquierdo. La voy a frenar para que veamos bien el transesofágico 2D que está viendo aquí. Y si ustedes lo ven, usted lo ve, Agus, está viendo que uno de los dos velos no se mueve. ¿Lo ve? Sí, sí. Y que se observa un flujo de convergencia proximal en el velo que se mueve, porque siendo el único velo que entra, es como una estenosis funcional, ¿no? Bien, y ahí se ve muy clarito que un velo no se mueve y el otro velo se mueve de esta bidisco. Claramente hay algo que está frenando, lo más probable que sea un trombo. Veamos cómo se ve. Ahí espérenme que esta es la cirugía, aquí se ve en hemodinamia. La mayoría de las prótesis mecánicas son fáciles de ver por fluoroscopía. Sin embargo, esta parece ser que no era tan fácil. Igual, no sé si ustedes la pueden ver bien, como la puedo ver yo, en la cual se ve una sola valva móvil. Y la cirugía, acá freno el eco para que vean mejor la cirugía, freno todo. Van a ver la cirugía bajo el volumen, ahí está, de esta válvula. Esto se hizo en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires cuando yo estaba allá. He estado muchos años en el lugar donde está ahora Agustina. Fui muy feliz ahí. Pero cuando yo me fui, ya, justo la doctora llegaba, así que no pude compartir, pero sí lo tuvimos como medical staff de Trinidad, a la doctora. Quiero mostrarles, por eso estoy hablando, cuando sacan la válvula y sobre todo esta parte, que es muy interesante, cuando nos lo muestra el cirujano, el doctor Guillermo Baccarino era, cómo se abre. Uno de los velos se abre y el otro no se abre, el de abajo no se abre y el de arriba se abre, y así hicimos el diagnóstico de este paciente. Bien, movilidad de los velos es lo más importante, y ante la más mínima duda siempre piense en fluoroscopía. Las mitrales se ven bien, pero las aórticas no se ven tan bien, así que mucho más todavía que con las mitrales, porque las mitrales con el transesofágico se ven muy bien, sobre todo cuando sacamos el artefacto. De hecho, usted sabía, Agustina, que el transesofágico se crea hace muchos años, más de 30 años, porque no se podía ver las prótesis mecánicas, no se veían por transtorácico por el artefacto que ocasiona. Entonces, al no poder ver la prótesis para nada, a alguien se le ocurrió modificar un endoscopio, un gastroscopio, y a partir de ahí, claro, desde la aurícula no hay artefacto, y un poco se crea el transesofágico que tenemos todos hoy. Empezamos, por supuesto, con monoplano. Bueno, veamos esta mujer de 85 años, prótesis bidisco. Aquí ustedes están viendo una insuficiencia mitral, una prótesis bidisco en posición aórtica, mucha turbulencia y una velocidad de 3.9. Sonó alarma así, más de 3 metros de velocidad. Y poco, fíjense ustedes, bajo gasto no, 19 centímetros, no, por BTI no es bajo gasto.
Bueno, tenemos 60 gradientes. Cuando fuimos al 3D y al 2D transesofágico, vimos que uno de los velos se movía mal, y esto lo comprobamos con fluoroscopía. Ven ustedes que, siendo una bidisco, no abre en 95 grados, sino que un velo está abriendo en 45 grados. Y esto era el origen también de la insuficiencia, del aumento de gradiente de la prótesis en posición aórtica. Así que es clave el tema de la fluoroscopía. Un concepto que me encantaría contarles, y que lo hemos hecho con la doctora Ciancalépore, con Agustina, cuando trabajamos en Trinidad juntos, es integrar todo en el mismo informe. Ponemos el transesofágico 2D, el transtorácico, el transesofágico 3D y la fluoroscopía. Y si tienen tomografía, lo que sea, lo ponemos también. El informe es uno solo, y ponemos los puntos fuertes de cada uno de los métodos que usamos. Por supuesto que en este caso es una prótesis monodisco que era radiopaca, así que no se pudo ver, no se pudo ver por radioscopía, pero bueno, mostramos todo, como ven ustedes acá. Ahí se ve como no se ve el disco monodisco, en este caso puntual. Bueno, rápidamente paso a la mitral, y en la mitral esta es una prótesis biológica en posición mitral. Miren cómo se ven los parantes perfectamente bien. Esto es un transesofágico 2D, ahí se ven los velos finitos. Sin embargo, lo que se ve es un orificio regurgitante periprotésico, que en el 2D se ve muy bien. El 2D nos aporta lugar, nos aporta sobre todo localización, pero con el 2D se ve perfectamente bien, y se ve también en el 3D que la prótesis estructuralmente es normal, como yo le decía a Agustina. La estructura de la prótesis por dentro es normal, lo que está mal obviamente es la periferia. Bueno, y esta es una endocardititis, es una prótesis biológica en posición mitral, que tiene, como ven, tienen una anarquía total, una desestructuración por endocarditis. La válvula falló por todos lados, insuficiencia mitral muy severa, y en 3D miren cómo se ve, solamente para que tengan nada más que la imagen, una desestructuración total. Bueno, ya vamos terminando, y vamos a la prótesis aórtica biológica en posición aórtica, ¿sabes lo que estoy diciendo? Acá estamos viendo una prótesis biológica que se ve bastante bien, estamos bien orientados. Esta es una prótesis sin stent de 40 años de evolución con estenosis, una rareza, por eso se los muestro. Acá lo hicimos, medimos el área 0,6. Bueno, ahora nos metemos un poco en el beam match. ¿Cuál es la causa más frecuente de aumento de gradiente transprotésico en una prótesis mecánica? Vamos a las preguntas. Disbalance prótesis paciente, disfunción valvular intrínseca, artificio del jet central en 2 discos de la bidisco, estado de alto flujo o regurgitación oculta en el caso de mitrales mecánicas. ¿Cuál es la causa más frecuente de aumento de velocidad en las prótesis mecánicas? Vamos a las respuestas. Dejamos un tiempito. Perfecto. Ve, Agus, estamos compartiendo experiencia con gente que hace esto y sabe, y realmente la primera causa de aumento de velocidad que tienen que pensar, sacamos esto, es el desbalance prótesis paciente. Y nos metemos un poco a hablar de esto entonces, a decir que todas tienen un desbalance prótesis paciente, aunque sea leve. Y esto lo había dicho Rajintula en su momento, en el año 78, pero él dijo que en realidad todas las prótesis que uno ponía en el cuerpo iban a tener menos área que las nativas, digamos. Esto es, en realidad es así. Todas tienen mismatch, todas tienen aumento de la velocidad, todos tienen un poco de gradiente, y como les contábamos antes, no es lo mismo la prótesis del laboratorio y la medida del laboratorio que la medida que ocurre en vivo, y luego sobre todo de la endotelización. Bueno, y ahora, Agus, una tercera pregunta. Esta pregunta es clave para los operadores de eco, sobre todo los que hacen eco, los que comienzan eco. Para evaluar un mismatch de una prótesis en un paciente,
¿El eco transtorácico es imprescindible? Y sin eco ni hablamos de mismatch. ¿El eco transesofágico es imprescindible? Y sin eco transesofágico ni se me ocurre hablar de mismatch. ¿La tomografía cardíaca es imprescindible? Y sin tomografía me quedo en casa. Ni arranco a hablar de mismatch. No hace falta ninguna técnica de imagen para empezar a hablar de mismatch. Vamos a las preguntas. Bueno, esta es muy interesante. Porque esto es uno de los, yo diría, ¿no?, problemas de incomunicación que en el siglo XXI, que es la era de la comunicación, tenemos con los cirujanos. Si tenemos un contacto directo con los cirujanos, la respuesta era la número 4. No hace falta ninguna técnica de imagen cardíaca para empezar a hablar de mismatch, porque ellos ya calculan el mismatch sin eco. Y saben que ese paciente podía llegar a tener un mismatch. El eco es una ayuda enorme, el transesofágico también, la tomografía ya vamos a ver, pero para hablar primero de mismatch es solamente teniendo en cuenta el número, marca, tipo de prótesis, la superficie corporal y buscar el área del orificio efectiva proyectada de referencia. Agustina, ¿cómo explica de forma fácil el área del orificio efectivo proyectado? Bueno, lo que estábamos viendo hoy es las prótesis de fábrica, digamos, tienen un área de orificio efectiva calculada que tienen un rango bastante amplio, ¿no? De un área de 0,9 a 1,5. Y uno lo que tiene que hacer es calcular, de acuerdo a la superficie corporal del paciente, en qué rango puede caer ese paciente, y para mí es clave tener en cuenta las desviaciones, porque si cae dentro del 1, pero 1 más menos 0,9 no es despreciable. Eso estuvimos hablando hoy, ¿no? Claro, entonces lo que hace el cirujano, con el ecografista a veces, inclusive lo hemos charlado, dice, bueno, que ellos ponen la prótesis más grande que haya, obviamente. Nadie se le ocurre que va a poner una prótesis más chica porque se equivocó. Ponen lo que pueden. Pero saben que si uno multiplica la superficie corporal del paciente por el área efectiva mínima que puede ser considerada más que un mismatch leve, sacan entonces qué área debería tener en la proyectada y la que deberíamos encontrar después en eco o en cualquier método que estemos midiendo. Entonces, la primera forma de hablar de mismatch es entendiendo que tenemos que buscar la tabla de referencia y la superficie corporal. Por eso, acá tengo 7 pasos para el éxito de un informe que siempre lo decimos en nuestro servicio, cuando estamos evaluando una prótesis cardíaca, y hablamos de, primero, hay que agarrar papel, virome, creo que es en los casos que más busco papel y un lápiz o una virome para anotar. Primero, quiero saber tipo de válvula, número de prótesis y marca, es clave. Yo sé el número de prótesis y la marca, me fijo en un cuadro que les voy a mostrar ahora, y con eso sé ya cuál era la proyectada. ¿Cuál era la proyectada antes de ponerla? Luego, por supuesto, presión de altura, de todo esto, las tablas de referencia de lo que estamos hablando. Presión arterial es clave, por supuesto. Historia previa de velocidad de la prótesis, muy importante. Tener un basal al mes del posoperatorio. Generalmente tratamos de no pedirlo previo al alta, sino al mes, cuando ya toda la hemodinámica se arregló y todo, y todo el balance hídrico y demás de un posoperatorio ya está de vuelta en un basal normal. Y qué pasa con el tracto de salida de las mecánicas, que es un tema también muy interesante. Bueno, hay que tratar de medirlo antes porque después es mucho lío, sobre todo estamos hablando de las que están en posición aórtica, ¿no? O sea, en lo posible el tracto de salida debe estar medido antes. O por lo menos siempre con el mismo tracto de salida, ¿no? No va a cambiar el tamaño del tracto de salida. Bueno, estas son las tablas de referencia de las que hablábamos con Agustina, que son tablas de referencia que ya están estipuladas. Las pueden buscar en el libro de CICIAC, las pueden buscar en cualquier lado, en la Sociedad Argentina de Cardiología, en todos lados está, donde uno dice, bueno, me toca un paciente con por ejemplo, con una Hancock 2, número 25. El área proyectada era 1.5 más menos 2, más menos 0,2 de desvío estándar.
Ok, yo eso lo divido por la superficie corporal, supongamos que tengamos un paciente de 2 metros de superficie, entonces el área proyectada previo a colocar la válvula era de 0,75. Y 0,75 es un poquitito menos que lo que debería tener, porque para hablar de disfunción, de disbalance prótesis-paciente leve es más de 0,85, cuando es moderado es 0,85, 0,65, y cuando es severo es menos 60. Esto es todo pensado de antemano. Nuestro paciente recién tenía 0,75, con lo cual está en una probable obstrucción o probable mismatch moderado. Siempre partimos que como el leve lo tienen todos, mayor de 0,85 es leve. Es decir, que este paciente ya parte con mismatch sin hacer eco. Estos son los números para la aórtica y para la mitral. La mitral, la velocidad el área es de 1,2 centímetros cuadrados para metro cuadrado para leve, es el corte para hablar de leve, y los cortes para hablar de moderado son de 1,2 a 0,9 y menos de 0,9 es severo. Mismatch mitral hay, sí existe, por supuesto, y es el mismo concepto que estamos hablando del aórtico. Miren ustedes la incidencia que hay de mismatch moderado, es mucho más frecuente de lo que pensamos. 70% es una barbaridad, supongamos que hay 20%, ya es enorme. El segundo paso es calcular el área efectiva por ecuación de continuidad, al igual que lo hacemos con la estenosis aórtica. Igual. Ustedes saben bien que yo soy un bastante detractor del cálculo del área por ecuación de continuidad, por los errores que tiene, el tracto de salida, por todo esto. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Entonces, medir el área del orificio efectiva por ecuación de continuidad nos va a dar entonces el área in vivo versus el in vitro, digamos, perdón, in vitro no, versus el proyectado. Más fácil. Entonces, supongamos que tenemos la proyectada de 1,5 y la medida por ecuación de continuidad es de 1,5 para el mismo paciente, nos da igual. Entonces quiere decir que tenemos un mismatch, no hay alteración estructural. Lo que yo pensaba que tenía previo a ponerla es lo que tiene una respuesta. Por supuesto que hay errores de cálculo y demás, sí. ¿Esto es sí o sí? No. Usted me dice a mí, ¿usted le da realmente importancia a esto? Le doy importancia, pero siempre en contexto de lo que me parece que tiene y siempre tomando en cuenta muchas cosas. No es esto la panacea por los errores del cálculo de la ecuación de continuidad. Ahora, ¿qué pasa si la ecuación de continuidad me da mucho menos? Una, o es un error de cálculo. Dos, o hay una alteración estructural, además del mismatch proyectado. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un caso de un mismatch proyectado de 1,5, como el que vimos recién, y el área medida me da 1,2 centímetros cuadrados, por lo cual corregida por superficie, menos un desvío estándar, ya me da probable obstrucción, y si le resto 2 desvíos estándar al cuadro de referencia que vimos, entonces tengo una segura obstrucción. No es fácil esto, Agustina, ¿no? El área proyectada, el área en vivo, pero bueno, es un concepto que tenemos que tener en cuenta, por eso fíjese de que la pregunta de si podemos medir mismatch previo sin tener eco es una pregunta que a veces trae algunos inconvenientes porque uno no tiene en cuenta esta tabla de referencia ni cómo miden los cirujanos el mismatch. Ellos ya toman mismatch. Los cirujanos consideran bastante en la consulta prequirúrgica, digamos, si es un paciente muy chiquitito y obeso, qué chances tiene de, si él lo opera, colocarle una prótesis que va a cargar con un mismatch severo. En ese caso, van eligiendo su modelo, o inclusive puede ser motivo de elección de mecánica, digamos, que tienen un perfil, son más grandes, como que los casos límites, ¿no? Me refiero, ¿no? Al que queda con moderado, o al que, bueno, se puede hacer ampliación del anillo en el caso de aórtico, qué sé yo, pero puede ser inclusive un caso que por considerar el mismatch previo, el orificio predicho, el proyectado, uno tenga que cambiar la decisión, ¿no? Perfecto, perfecto. Por eso es muy interesante acercarse a los cirujanos de la nueva generación. Esta Agustina que usted está viviendo no son los que nosotros teníamos, que eran cirujanos excelentes, como ahora, por supuesto, pero eran más difíciles para tener comunicación con los que pensábamos hacer eco, y sobre todo porque las técnicas de eco eran bastante modernas para lo que era en ese momento, hablo de 1989, y había que convencerlos de todo esto, ¿no? Pero ahora los cirujanos son absolutamente ávidos, nos consultan y nos comunican, por lo tanto es muy importante acercarse. Bueno, esto es el índice adimensional, es la relación de la velocidad del tracto de salida versus la velocidad de la válvula aórtica.
Esto lo usamos en estenosis aórtica, es un índice fantástico, el índice dimensional, no requiere mucho cálculo, es un índice que usamos muchísimo, que es muy importante, y cuando es mayor de 0,30 el índice dimensional, prácticamente descartamos obstrucción estructural. El otro parámetro que es fácil de medir y que usamos mucho es el tiempo al pico. El tiempo al pico tiene que ser la morfología de la curva triangular, cuanto más triangular mejor, por eso el tiempo al pico menor de 80 milisegundos es normal y que cuando es mayor de 100 milisegundos es anormal. Aquí tenemos rápidamente un cuadro donde, rápido, lo normal, vamos a lo normal, menos de 3 metros, índice adimensional más de 30, el área del edificio efectivo, bueno, más de 1.2 porque tomó todos los de bioestándar, pero depende de la válvula siempre, contorno triangular y menos de 80. Y el otro extremo, más de 4 metros, menos de 0,8, redondo, la curva redondeada, más de 100, y el gris, que está entre 0,29 y 0,25, que es uno de los problemas que tenemos y vamos a ver ahora. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, esta es una de las fórmulas, y esto está en el libro también de ecocardiografía e imagen cardiovascular de Cosiak, el libro que les conté, que el capítulo de prótesis es muy, bueno, todo el libro es muy bueno, pero las prótesis, como es un tema medio tabú, les recomiendo que lo lean. Y aquí vemos entonces el índice adimensional de 0,30, prácticamente descartamos alteración estructural. Cuando el índice adimensional es 0 menos de 0,25, prácticamente nos vamos a la alteración estructural, ¿sí? Y cuando es un gris, como vemos aquí, entre 0,29 y 0,25, medimos el tiempo al pico, y si el tiempo al pico es corto, pensamos en disbalance prótesis-paciente, mismatch o alto flujo. Y si no, pensamos en estenosis. Como siempre, el gris puede ser blanco o puede ser gris, ¿no? En la escala de grises. Pero bueno, ¿cómo nos discrimina el índice dimensional en mayor de 0,30 y menor de 0,25 para un lado o para otro? Así que es muy importante tener en cuenta en el análisis de prótesis el tiempo al pico y la morfología de la onda espectral. Vamos a un último caso y les muestro una mujer de 75 años que tuvo reemplazo valvular en el año 2007. La paciente viene con una prótesis biológica número 21, Sanjut, con stem. Biológica 21 Sanjut con stem. Y miremos la velocidad pico, yo no la puedo ver acá porque tengo, a ver, ¿cuánto dice? Porque tengo tapado por el... 0,8, la velocidad pico con un gradiente medio de 31. Ok, perfecto. Miren ustedes los parámetros. Me da un índice adimensional en el límite, más bien tirando para abajo. Pero sin embargo, el tiempo al pico es corto y triangular, por lo cual eso habla de benignidad. Pues acá estoy en el límite, acá hablo de benignidad. El área proyectada antes de la cirugía, sin eco, es 0,87 centímetros cuadrados para metro cuadrado. Recordemos que el límite es 0,85. Tenemos un mismatch leve. Ahora, la medida por nosotros, con los errores que podemos tener, nos dio 0,62 centímetros cuadrados, lo cual corregida nos da muy baja. Bueno, acá tenemos un problema. El área por perimetría 3D me da 0,7, pero sin embargo, y esto es importante, la unión sinutular era muy chiquita y, como hemos dicho en la clase que dimos de válvula aórtica, cuando la unión sinutular es muy chiquita, es muy probable que tengamos recuperación de presión, y esa recuperación de presión hace que el gradiente que estamos teniendo, el gradiente final, el verdadero, sea menor, se recupera presión, y entonces no es este gradiente que estamos viendo, que sea menos. Ojo con esto, cuando las raíces de aorta son muy chiquitas, considerar entonces la recuperación de presión. Bien, y miren lo que pasa cuando medimos con hipertensión y sin hipertensión, ¿no? Los cambios sobre todo de gradiente medio. Bueno, lo miramos con válvula, lo miramos con eco 3D, independientemente del cálculo que nos dio 0,3, 0,4, 0,5, lo que sea. La verdad que, no sé qué le parece a usted, Agustina, pero los velos abren bien. Sí. ¿Pero qué le dio por planificación 3D? Sí. ¿Le dio 0,7? Sí, me dio 0,7 centímetros de... sí, la verdad que puede ser que sea cierto, porque si el anillo es chico puede que abra poco, pero esa válvula abre bien. Sí. En 2D y en 3D. No sé si se ve tan bien como la veo yo. Voy a cortar un poco algunas para que lo vean mejor. A ver. Abajo estamos viendo desde la unión sinutubular y arriba desde el tracto de salida. 2D arriba, 3D abajo. Y la verdad que abre bien. Bueno, así medimos el área por planimetría.
colocándonos en planos ortogonales, como se hace en tomografía y en resonancia. Y acá uso esto para clasificar a este paciente. A ver, este paciente tiene entre 0,29 y 0,25, tenía 0,25, pero tiene un tiempo del pico corto, menos de 100. O sea que o tiene alto flujo, anemia, o estado hiperdinámico, lo que ustedes quieran, o tiene un desbalance práctico-paciente, pero no tiene alteración estructural. No debería tener. ¿Por qué? Los velos abren bien, tengo un triángulo en la onda espectral y tengo, bueno, el índice fue lo que me dio como gris. ¿Cuál es la realidad de esto? La clave de esto, Agustina, que si yo le pedía los estudios previos al paciente, no hacía tanto cálculo. Desde el año 2007 al 2017, cuando hice el estudio, la paciente no cambió la velocidad. O sea, es un mismatch clásico. Siempre tuvo 3,7 de velocidad, desde que se operó hasta el día de hoy. Mira la importancia de los 7 pasos, en el cual cuando uno hace una prótesis, de verdad, en serio, no en el día a día, a veces, mírame esto, no. Voy a evaluar una prótesis, tengo que tener todos los 7 pasos que dijimos, qué número de prótesis, qué tamaño, qué marca, los estudios previos, las velocidades previas, es lo posible por el mismo operador en el mismo lugar, siempre decimos lo mismo, por una cuestión de variación intraobservador, en fin, pero la clave estaba acá, un mismatch típico. Ahora vamos... De todos los datos que fue mencionando, ¿Cómo? y la integración de todos los datos que fue mencionando, no quedarse solo con la velocidad, sino que es una velocidad alta, pero con un índice adimensional que no termina de cerrar, ¿no? Como que mirar todo. Sí, y acá están los 7 pasos para el éxito de un informe, que siempre decimos en nuestro servicio. Estos son, por eso hay que papelito, tal la referencia, peso, altura, tipo de válvula, anotar, ver cuál es el historial y ver cómo es la velocidad previa. Así realmente se evalúa una prótesis mecánica, biológica, en posición aórtica, mitral, tricuspidia, pulmonar, la que sea. Bueno, vamos ahora a un caso suyo, Agustina. Vamos, a ver. Les cuento que con la doctora Agustina Giancalepore hemos hecho tomografía cardíaca, que no es lo mismo que coronaria, en realidad la coronaria es dentro de la cardíaca, pero la llamamos cardíaca cuando hacemos tomografía de corazón, de la estructura, y la comparamos con eco. Hacíamos fusión con tomografía y eco, por supuesto, además de tomografía multislice, del año 2009, así que la voy a introducir en un tema que ella es especialista, porque es también, pertenece al Comité de Tomografía y Resonancia de la Sociedad Argentina de Cardiología. Agustina, todo suyo. Bueno, este caso clínico queremos como que nos abra la puerta a lo que es hablar de la utilidad de la tomografía y pensar en otros métodos, además del eco, que es como el inicial y el fundamental y el irreemplazable, pero saber que hay cosas que pueden ayudar a la ecocardiografía en este tema en particular muchísimo. Este es un paciente, un varón, un señor de 71 años de edad, con una superficie corporal de 1,8, que como factores de riesgo cardiovascular presentaba hipertensión, dislipidemia y extabaquismo. No sé si quiere seguir pasando, Doc. Sí. Perdón, pensé que estaba usted. Sí, seguimos. ¿Puedo tener el control yo? No. No. El señor era portador de una estenosis aórtica severa sintomática en clase funcional 2, que se operó en el 2016 con una cirugía de reemplazo valvular aórtica biológico, se le puso una Biocor número 23, en ese momento tenía una función sistólica conservada, y consulta por disnea en clase funcional 2-3 actualmente. Sigamos. Bueno, antes, un poco siguiendo los 7 pasos, ya sabemos que tiene una superficie corporal de 1,8. En forma prequirúrgica, pensemos, a este paciente se le va a colocar una Biocor número 23 con el área de orificio efectivo calculado va a ser de 1,6 promedio con una desvío estándar de 0,3. Seguimos. Sí. Sí. ¿Lo ve? Bueno,
la esperada para este paciente, teniendo en cuenta los dos extremos, vamos a ir de 0,7 a 1, por lo cual vamos a estar dentro de un rango de mismatch o no, de acuerdo a lo que ya vimos. Esos son los gradientes esperados. Y bueno, teniendo eso en mente, esto fue el paciente prequirúrgico, lo proyectado en él, sigamos. Bien, entonces lo mismo que cuando Agustina dice esperada, lo mismo que yo antes decía proyectada, ¿no? Es antes de ser el eco previo a la cirugía. Esto es como volviendo para atrás, ¿no? Como recabando un poco la historia para hacer los 7 pasos del correcto informe. Ahora, lo importante que usted hizo, Agustina, fue colocar el desvío estándar que en la que yo presenté no lo hicimos, y ahora lo hacen más los cirujanos. Me decía usted que era mejor hacerlo con desvío estándar, por supuesto, con un desvío estándar por lo menos, ¿no? Para ver cuáles son los rangos. Sí, más que nada también a modo pedagógico, ¿no? Como ver que hay un rango de variabilidad donde puede caer o no dentro de lo moderado o leve, que eso creo que es tener en cuenta que hay un rango de variabilidad. Algunas son muy chiquitas, si se fijan 0,2, 0,1, pero hay algunas que no son despreciables, 0,6, 0,8, digamos, es como para mirar un poco, pues, el mejor escenario es el promedio dividido la superficie corporal, pero te puede tocar estar en el extremo más chiquito y sos una prótesis con mismatch moderado. Sí. Es como en ese sentido verlo así, digamos, más pedagógico. Bueno, este es el eco del paciente, donde se evidencia, bueno, si no tiene alteraciones de la motilidad, que las valvas abren bien, digamos, que tiene una valoración del flujo. Sí, ahí se ve. Fíjense, en este caso tiene una velocidad máxima de 3, con un gradiente medio de un máximo de 40, el tiempo al pico es menor a 100, y un área de orificio efectivo indexado de 0,6, o sea, este es el eco transtorácico, recabando un poco la historia del señor, el inmediato, ¿no? Entonces, y cuando consulta ahora, sigamos. Espéreme. Entonces, este es el eco hecho al mes de la cirugía, ¿no? Claro, este es el eco dentro de los 3 meses de la cirugía, un poco recabando la historia. O sea, el señor se opera, se coloca una número 23, tiene este eco dentro de los primeros 3 meses de la cirugía que se encontró, donde tiene un gradiente máximo de 40, una velocidad de 3, con una y fíjese una cosa, antes de seguir, que el índice adimensional es muy bueno. Sí. Y el tiempo al pico es muy bueno, o sea que eso sería, si tiene un poquitito de aumento de velocidad, esto es un mismatch. Sí, leve. exactamente. O sea que en un paciente ya con un mismatch previo nos viene ahora por una consulta de disnea. Entonces, el paciente vuelve con disnea y vamos aquí. 8 meses de posoperatorio. Con una área efectiva indexada de 0,6 para una esperada promedio de 1. 8 meses de control posoperatorio, que el paciente ya sintomático, en el previo estaba asintomático, ahora ya está sintomático, se ve que tiene una velocidad máxima de 5, con un gradiente medio de 60, máximo, o sea, gradientes elevados, con un tiempo al pico aumentado, con un área efectiva, un área de orificio efectiva indexada de 0,4, o sea, claramente disminuida, y con el índice adimensional menor a 0,25. O sea, acá estamos ante un perfil hemodinámico de una prótesis disfuncionante de tipo obstructiva, si pensamos en el cuadro que nos mostró hace un ratito, ¿no? Sí, fíjese cómo cambió el índice adimensional, de 0,3 a 0,17. Un paciente ya con una prótesis que tenía mismatch moderado, ¿no? Eso también hay que recabarlo. O sea, era un paciente donde, teniendo en cuenta los extremos, el esperado y el real entra dentro de un parámetro moderado. Y el tiempo al pico, 120, ¿no? O sea, cambió otro paciente. Y mismo si miran el espectro, no sé si quiere ir para atrás y para adelante nuevamente, así hacer una visión rápida de la imagen del espectro, cómo se ve, que cambia totalmente, ¿no? Bien, seguimos. Ahora le da 0,4 centímetros barra metro. Esto es el área in vivo, ¿no? Efectiva. Sí, la mínima esperada para él era 0,7, tiene 0,4. Bien. Bien, acá estamos viendo el aumento de la turbulencia posválvula. Seguimos. Bueno, obviamente
lo recomendado es seguir con un eco transesofágico para ver un poco, y ahí se veía, ¿no? Las valvas engrosadas con algo de disminución de la apertura. Y bueno, Sí. ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, y si querés decir algo más de aquí, se ve el color. Acá vemos el color turbulento después de la válvula, que implica, obviamente, obstrucción, ¿no? Bueno, Agustina, ¿cuál es el diagnóstico entonces? Podemos preguntarle a los médicos que están con nosotros. Mismatch indica cirugía. Inicia anticoagulación ante sospecha de trombosis protésica. O disfunción protésica obstructiva, solicita tomografía cardíaca. O disfunción protésica obstructiva indica cirugía. Vamos a dejarlo un poquito, Agustina, para que pensemos, ¿no? Porque no es fácil. Mismatch teníamos. Mismatch teníamos. Leve. Y de repente, a los 8 meses pasamos a un patrón de obstrucción. En una prótesis biológica, Sí, una que no prótesis. debería tener trombosis. Que no debería tener trombosis. Que no tiene signos de endocarditis tampoco. ¿Qué le No. pasó a esta válvula? ¿Qué le pasó a esta válvula? Vamos a las respuestas, Corina, por favor, porque no es fácil esta, ¿eh? Es más, fue motivo de Ateneo. Bien. Cirugía un 8%. Inicia anticoagulación ante sospecha de trombosis protésica 25%. Bien. Disfunción protésica obstructiva solicita tomografía cardíaca. Bien. Disfunción protésica obstructiva indica cirugía un 15%. Fíjese usted el bajo porcentaje, un 23% indicó cirugía. Tenemos mucha gente muy pensante. No, el 25 indicó anticoagulación y un 15 cirugía. Claro. Por eso le Yo digo. creo que el 25 y el 50 está la correcta, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, seguimos. Un caso muy interesante, muy interesante. Siga usted, Agus, por favor. Sigamos, siga usted con el mouse. Ah, claro, claro, por eso lo sigo yo. Sí. Bueno, nuestra sospecha fue, obviamente, como veníamos ya diciendo, que el paciente tenía una trombosis no, que tenía una disfunción protésica de tipo obstructiva, en un paciente que ya previamente tenía algo de mismatch, y nosotros, al contar con tomografía, hicimos la tomografía multislice, justamente para poder intentar ver qué era eso que le estaba generando la obstrucción. Y como pueden ver acá, esto es un corte, una imagen de un corazón en 3 cámaras, donde se puede ver el claro engrosamiento de las valvas. A ver, lo normal es que yo no vea las valvas en tomografía, que las vea muy finitas, como que no pueda ver bien una valva biológica de una prótesis que no tiene nada. Sin embargo, acá estoy viendo una cosa hipodensa, o sea, bien gris, engrosada, que bordea toda la imagen del stent, es heterogénea, tiene una densidad baja, pues esto se mide, ¿no? Pero las densidades bajas se ven así como grises tirando al negro. Y todo eso, y la heterogeneidad, o sea, los datos morfológicos que les comenté, y con la ayuda de los cálculos de densidades, nos ayudan a pensar en que esto probablemente sea origen trombótico. De vuelta, no hacemos anatomía patológica, pero tratamos de orientar a través de la valoración en qué tejido es lo que está generando la disfunción, además de que el paciente tenía 8 meses de operado, que sería un poco lo esperable que tenga trombosis y que no tenga panus, pero bueno, una biológica no sabemos qué le pasó. ¿Qué le pasó? A ver, y lo que hicimos fue, ante el diagnóstico de trombosis, anticoagularlo. Sigamos con la siguiente, doc. Y si se fijan, en el control a los 2 meses post-anticoagulación, cómo mejora el perfil con valores similares al eco previo, digamos, al postoperatorio inmediato. Así que claramente vuelve al estado basal postoperatorio. La respuesta al tratamiento fue exitosa y bueno, trató como una trombosis. Ahora, algo que vamos a ver más adelante es, yo le hago el control que usted lo deja anticoagulado, le saca el anticoagulante, ¿qué hacemos ahora?
Qué pregunta, ¿no? No la tenemos para hacer a todos, pero eh, siguiendo el sentido común, si se trombosó una vez, se podrá trombosar una segunda vez, pero la Pensé realidad que es que una biológica porque no me quería anticoagular. recordemos que es Es, una prótesis biológica, ¿no? Estamos hablando de prótesis biológica siempre, ¿no? Sí, por lo menos un año, por lo menos, la mm. dejo. 6 meses, un año. Por sentido común, no sé si hay algo escrito, Agustina. No, la verdad es que faltan estudios que avalen, digamos, la anticoagulación a largo plazo o la continuidad, digamos, de la anticoagulación, pero lo cierto es que la recomendación en base a experiencia y es lo que se sugiere es continuarla de forma prolongada, obviamente descartar todas causas que puedan estar motivando que esté en un estado hipercoagulable, eso se entiende, digamos, pero si es el estado basal y es solamente por la prótesis, es un desafío, digamos, calcular cuánto tiempo va a tener que estar anticoagulado. Creo que faltan estudios multicéntricos que nos den la certeza, pero la recomendación es que continúen a largo plazo. Muy bien. Bueno, actualícenos entonces en tomografía en falla valvular protésica. Bueno, ¿quiere ir pasando las diapositivas? Le digo siguiente y vamos pasando. Sí, ¿no? Sí, vamos. Bueno. Eh, Bueno, como estuvimos hablando, tenemos tenemos prótesis mecánicas y biológicas. Lo normal es pensar en mecánicas que tienen tendencia a la trombosis y las biológicas que tienen una mayor tendencia al deterioro estructural. Ahora, esta mayor tendencia al deterioro estructural, quizás una explicación podría, al menos parcial, estar en el análisis de su perfil hemodinámico. Sigamos a lo siguiente. Si uno tiene en cuenta el perfil hemodinámico de estas prótesis y si quiere ir apretando, y vamos, si comparamos una prótesis biológica y una prótesis mecánica, misma marca, mismo tamaño, vamos a ver que las prótesis mecánicas son más grandes, tienen un área efectiva de flujo mayor. Entonces uno podría plantearse que si esta válvula biológica tuviese un área efectiva de orificio de flujo demasiado pequeña para la superficie corporal del paciente, se podría comportar como una estenosis funcional, donde se requieran unos gradientes transvalvulares extremadamente altos para lograr mantener un buen flujo anterógrado, digamos. Y esto, digamos, obviamente generaría turbulencia y podría ser siguiente. Siguiente, Doc. Esta explicación parcial, este es un trabajo que publicamos hace poquito, que vimos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, de 205 pacientes, el anterior, Doc, de 205 pacientes, donde vimos que la presencia de mismatch puede ser un factor predisponente para la disfunción protésica precoz o a largo plazo. Siguiente. Caso clínico. No lo veo, ahí está. Bueno, a modo de ejemplo vamos a hablar de un caso clínico de un paciente de 76 años con antecedentes de cirugía de reemplazo valvular aórtico biológico, una Biocor número 23, más un puente a la circunfleja, una mamaria a la circunfleja, en ese momento con una función sistólica conservada. Un poquito de delay. Ahí está. Siguiente. Que en el 2016 por disnea se hace un ecocardiograma y a modo de ejemplo queríamos mostrar los gradientes, donde se ve un gradiente máximo elevado con un tiempo al pico prolongado, de mayor a 100, de 150, digamos. A causa de esta elevación de gradientes y en plan de poder ver un poquito mejor la prótesis, se decide realizar un eco transesofágico, que es lo que recomiendan las guías, donde se evidencia tanto en modo 2D como a la derecha donde el doctor está señalando el eco transesofágico 3D, donde se evidencia un claro engrosamiento de las valvas y peri-stent, junto con una reducción de la movilidad a expensas de un material bastante. ¿Se acuerdan que el doctor les había dicho cuando es hipocogénico, hipoacústico, hiperacústico? En este caso podríamos decir que más allá de los artificios propios de las estructuras metálicas de la prótesis, hay una tendencia a ser más bien hiperecogénico, hiperacústico. Siguiente, Doc.
La pregunta de trombo o panus. Estamos ante una disfunción protésica de tipo obstructiva, a causa de un material que queremos saber si es trombopanus. El señor ya tenía un par de años de operado, ¿no? Uno podría pensar que esto podría ser algo más organizado, y ante la sospecha de esto decidimos realizar una tomografía multislice. Si quiere ir pasando para que vayan apareciendo las imágenes, vamos a ver la primera imagen, que es una secuencia, una imagen de tomografía en un corte coronal, donde se ve claramente que la prótesis tiene las valvas engrosadas. Como les contaba hoy, yo no debería ver esto así, periprotésico, y por debajo también a nivel del plano del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la unión ventrículo arterial. Luego uno con la tomografía puede hacer cortes a distintos niveles de las prótesis o de las estructuras, cortarlos como uno desee, y hacemos cortes ortogonales para poder ver el análisis de la prótesis en a distintos niveles. Acá vemos más a nivel del plano de las valvas, cómo se ven las valvas engrosadas, hipodensas. Luego, en la imagen siguiente, vamos a ver que esta periestent también se evidencia. Espérame. Entonces, para que la gente entienda, y yo también, esto blanco alrededor es... Esa es la estructura de la prótesis, es el stent. Es anillo protésico, digamos. Por dentro se encuentra el material ese, o sea, en el medio está la cavidad, que es el contraste, que es lo blanquito. Sí. Lo mismo que se ve en la aorta y lo mismo que se ve en el ventrículo izquierdo. Y no se ven los velos, no vemos velos acá. Acá estamos un poquitito más abajo, fíjense la flecha celeste, me está indicando el índice de corte de estas imágenes que tenemos acá. Yo estoy cortando la prótesis para generar círculos, o sea, en forma ortogonal. Me oriento en dos planos y obtengo un perfecto imagen de redondel de la válvula, y le voy viendo como el slice del 3D. Es lo mismo, con lo que usted mostró para medir el área, el slice del 3D, bueno, eso mismo hago cortes tomográficos. Acá estoy a nivel de valvas, por eso se ve esas tres imágenes tipo triangulares, que es a nivel de la base de la zona de inserción de las valvas de la prótesis, que se ven engrosadas y con un material absolutamente anormal, ¿no? ¿Cómo hace para darse cuenta que esto no es trombo? Bueno, vamos a ver. Acá van a ver que se deposita material periprotésico bastante homogéneo. ¿Se acuerdan el otro que era todo heterogéneo, con una densidad mucho menor, o sea, mucho más negro, más tirando a, digamos, más oscuro? En este caso uno hace un análisis de densidades a distintos niveles, y el promedio de la densidad en este paciente dio 200, totalmente distinto al anterior, que era un promedio de 40-60. En este caso, el análisis siempre, esto es importante, siempre puede haber un sector que tenga una densidad baja y otro sector que tenga una densidad alta. De hecho, casi que les diría que es la regla que haya mezcla de densidades. ¿Por qué? Porque es un proceso lineal, es un proceso evolutivo. Entonces yo encuentro, cuando le saco la foto, lo encuentro a ese proceso que está pasando, voy a poder ver lo que empezó hace poquito y lo que ya venía de hace años. Entonces, no es que si yo veo una densidad baja, no, listo, esto no es panus. No, la regla es que haya una mezcla de densidades. Pero si yo tengo una trombosis protésica precoz dentro de los primeros 3 meses o 6 meses, no voy a tener panus. Eso es como, o tengo de intermedio para abajo, o tengo de intermedio para arriba, digamos. Hay un proceso evolutivo donde cierto material va a predominar. Y eso es importantísimo, porque es un poco tener en mente que esto no empezó hoy, y hoy empezó con disnea, hoy se enfermó la válvula. Esto viene de años, digamos, que uno no lo pudo ver. ¿Por qué no lo vemos? Bueno, vamos a ver, porque las guías tampoco nos recomiendan cómo buscarlo, tampoco sabemos si hay que buscarlo en todo el mundo, en todas las personas, quiero decir. Entonces, pero es importantísimo que sepan que van a haber distintos estadios evolutivos en la foto que saquen del día que viene el paciente. Sigamos. Antes de seguir, en las guías esto no está. 1, 2. ¿Cuántos estudios, si lo piden a menudo, tomografía para ver prótesis, para ver trombo y demás, ¿es algo que se está indicando hoy, o lo ve en forma esporádica, o lo indica la gente que hace eco nada más y que está segura de esto? ¿Cómo es su experiencia? Hoy por hoy, un poco hablo de la experiencia de la burbuja del cardiovascular, ¿no? Hay como toda
digamos, yo hablo de lo que hago en el cardiovascular, pero entiendo que en el resto de los centros también se hace por hablar con colegas y por presentaciones y demás. Yo creo que está mucho más difundido que hoy una disfunción protésica con gradientes elevados y sospecha de obstrucción. Surge el tema de ahí, le indico una tomografía para terminar de ver qué caracterización tiene. Obviamente el ETE se puede hacer, uno puede hacer la tomografía y prescindir del ETE, pero lo que nunca podemos hacer es una tomografía y no ver gradientes. O sea, yo puedo tener un depósito de material en una prótesis que puede ser poquito y no quiere decir nada. Lo importante es si eso se acompaña de datos de gradientes, de Doppler, o sea, de perfil hemodinámico que esté alterado, ¿no? Como que me parece, y hoy por hoy hay un circuito armado de disfunción protésica, alarma, suena la alarma, se pide tomografía para ver qué es, excepto los casos que no hace falta o está totalmente deteriorada y va a cirugía igual, digamos, como que uno, pero el caso como los que venimos viendo, la mayoría de los pacientes que tienen obstrucción protésica y no sabemos qué lo está obstruyendo, la tomografía es un método bastante útil. Y esta tomografía, usted la hace, por supuesto, hay que hacerla siempre gatillada, con electrocardiograma es clave, ¿con todas las fases o con baja radiación lo hacen? No, a las prótesis las hacemos con todas las fases. También porque uno puede evaluar la motilidad de acuerdo al tomógrafo que tenga, ¿no? Los tomógrafos de mayor número de detectores vas a tener una resolución mejor para ver motilidad. Una de las clasificaciones es la atenuación de las LIF de las valvas y también la hipomotilidad, pero también porque al ser que la vas a encontrar abierta, cerrada, como que a veces, y más en las mecánicas, los artificios hacen que necesites de todas las fases para poder verla mejor. Yo todavía no, si bien la mayoría usa la 75, la 40, la verdad es que suelo ver varias fases. Algunas se ven perfectas con una sola, una trombosis espectacular, que no necesitas mucho, pero hay otras que son chiquititas, que son, qué sé yo, como que es necesario ver una continuidad en el estilo. Para los que no hacen tomografía, lo que estamos explicando en fases es que cuando uno hace una tomografía cardíaca y la pide en forma prospectiva o retrospectiva. Si la pide en forma retrospectiva, pide todas las fases, las 10 fases, son 10 fases, 10, 20, 30, 40, 50, 70%, y hasta 40% de sístole y de 40% al 100% es diástole. Nada más que eso. Bueno, sigamos. Bien, esta es la imagen de este paciente. Claro, a ver, sigamos. Yo todavía no me apareció la próxima diapo. Bien, bueno, el paciente con diagnóstico con sospecha de PANUS y esa disfunción protésica, una opción no puede ser, bueno, voy a un valve-in-valve, pero ya teníamos una mismatch, una prótesis chiquitita, el área de edificio efectivo, el área interna, digamos, más lo que tenía reduciendo por el material para un valve-in-valve iba a ser, digamos, muy chiquito lo que iba a quedar, entonces se decidió que era un paciente candidato para cirugía, se hizo re-op y la pieza quirúrgica muestra una linda correlación con los análisis, con la tomografía, ¿no? Donde se ve todo el depósito de material desde la vista del tracto de salida, que es lo que les mostraba en uno de los dibujitos de las fotos, y luego desde la vista desde la aorta, donde se ve el engrosamiento de las valvas y el depósito de material también sobre las valvas, junto con un poquitito de degeneración estructural de la prótesis misma. Agustina, desde el tracto de salida, para mostrar, esto blanquecino es el PANUS? Eso más, y después se ve el engrosamiento de las valvas. Sí. Que es material como fibrótico, ¿no? Como un... Sí, duro, ¿no? Inmóvil y duro. Bien. PANUS. Bien. Bueno, esto un poco a modo de ejemplo, o sea, como para resaltar la tomografía multislice, hay muchos trabajos que demuestran que es útil. Este es uno de los primeros donde demostraron que la utilidad de la tomografía, haga clic y van a aparecer, teniendo en cuenta un punto de corte de 140 unidades Hounsfield, tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 90% y al 100% para hacer un diagnóstico correcto del material que está generando esa obstrucción, o sea, de diferenciar de trombos versus PANUS. Siguiente. Punto de corte 145 unidades Hounsfield. Sí.
Bueno, ahora estábamos hablando de trombosis protésica en válvulas biológicas, que no es tan común, bueno, la verdad es que la tasa reportada es bastante variable, puede ser entre el mínima hasta el 5%, y lo más probable es que su verdadera incidencia se encuentre realmente subestimada. Si quiere ir pasando, Doc, y más que nada, ¿por qué? Porque, bueno, como decíamos hoy, no hay guías que nos hablen de esto, de que esto hay que buscarlo. Fíjense que no tenemos indicaciones precisas sobre esta valoración. Siguiente. Le llega más tarde, le llega con delay, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces hoy ya hay un montón de estudios, esto fue uno de los primeros donde demostró que la trombosis protésica, tanto en prótesis biológicas, quirúrgicas como percutáneas, subclínica, no es nada despreciable, encontraron un 12%, ellos evaluaron casi 900 pacientes con tomografía multislice, donde vieron esto de la motilidad que les explicaba, la reducción de la motilidad valvar, más la presencia de hipotenuación en contexto de gradientes aumentados de 20 milímetros de mercurio o una elevación respecto al basal mayor a 10. Estos pacientes vieron que tenían mayor riesgo también de AIT. Siguiente, hay múltiples estudios que muestran esto, y creo que lo siguiente, Doc, que lo importante es justamente ver esto, ¿no? Que la elevación de los gradientes, la anterior, la elevación de los gradientes que genera, puede ser, como hablábamos hoy, y esto del perfil hemodinámico, puede generar una degeneración más temprana. Esta degeneración más temprana va a terminar en reoperación y esto es mayor mortalidad, por lo tanto es fundamental poder identificar esta trombosis subclínica. Tenemos que pensarla, tenemos que buscarla, que no está considerada en las guías, y más que nada porque, siguiente, sabemos que en base también a múltiples estudios como este, que el tratamiento anticoagulante redujo los gradientes en un 100%, o sea que es algo que si lo agarramos a tiempo tiene tratamiento y evitamos complicaciones a largo plazo con un alto impacto en la sobrevida. Siguiente. Bueno, desde el punto de vista de este trabajo, habría que hacerle una tomografía multislice alguna vez en la vida del paciente para ver si tiene tendencia a una trombosis, porque es subclínico. ¿Se Sí, entiende o lo que sea, digo? 12%. 12% de trombosis subclínica en prótesis biológica. Es un montón. yo creo que acá uno se plantea, muchos centros no anticoagulan a las prótesis biológicas en el postoperatorio inmediato, y quizás el ruido de esto, más allá de buscar y diagnosticarlo, no se puede hacer tomografía a todo el mundo que se opera a los 3 meses, pero sí seguirlo con gradientes, ver si se elevan, y considerar la anticoagulación o antiagregación dentro de los primeros meses. Eso también es algo a considerar. Siguiente. Muy bien. Progresión en el tiempo. Viene ahora. Espectro clínico de disfunción protésica. El espectro clínico de la disfunción protésica, esto es linda esta diapositiva que le hizo la doctora Maya porque nos muestra la temporalidad que tiene esto, la importancia del screening, ¿no? Nosotros vemos que los primeros meses, dentro del primer año, los pacientes suelen ser asintomáticos. Más que nada lo que vamos a ver al principio son anormalidades en las imágenes, o ni siquiera, y luego dentro de mitad de año hacia el año vamos a poder encontrar incremento de gradientes o disminución del área efectiva del orificio de flujo. Y ya recién a partir del año, 5 años, vamos a encontrar estos eventos clínicos como stroke o embolismo que están reportados, o en el caso ya más avanzado, presencia de falla valvular, ya sea con estenosis o insuficiencias, y obviamente acompañado de síntomas. Entonces, siguiente. Esto pone de manifiesto, digamos, la importancia de las imágenes en el screening, como decíamos recién con el doctor, a la hora de valorar este grupo de pacientes. Siguiente. Esto es un estudio que hicimos en el cardiovascular, comprende un análisis tomográfico de 50 pacientes en el postoperatorio de cirugía de reemplazo valvular aórtico biológico, que venían con controles ecocardiográficos dentro del mes, 3 meses, 6 meses y luego anualmente, y ante cualquier alarma de elevación de flujos, gradientes o patrones obstructivos en el ecodoppler les hacemos tomografía,
Y en este grupo de pacientes lo que vimos es que todos los pacientes que tenían elevación de gradiente tenían algo de afectación de la prótesis, ya sea cerca del 40% con presencia de tejido con una densidad baja, sugestiva de trombosis, y luego esto que les comentaba de las densidades, la mezcla de densidades, la mezcla de tejidos, que nos hace pensar, no mide densidades, no es que yo veo un trombo o veo un panus, veo un tejido y una densidad e infiero que puede ser trombo, panus, un material más organizado, fibrosis. Y esto es lo que vimos, ¿no? Que los gradientes elevados se traducen en material, en las prótesis que no tiene que estar. Y siguiente. Y un análisis interesante es cuando vemos estos hallazgos en el tiempo, o sea, el tiempo de la cirugía a la elevación de los gradientes, vemos que el grupo de pacientes que se encontraba un promedio más o menos de 5 años desde la cirugía, el tejido que veíamos que estaba generando la disfunción protésica eran tejidos con densidades más bien altas, o sea, lo que nos hace pensar en esto de fibrosis o panus. Y por el contrario, el grupo de pacientes más cercanos a la cirugía, que tenían gradientes elevados, estas densidades eran más bien bajas, con material y distribución y demás sugestiva de trombosis protésica. Entonces acá, siguiente, seguimos con este tema de la temporalidad. Perdón, Agus, por eso piensan que primero el origen del panus es el trombo. Claro, entonces por eso uno podría tomar esto como un continuo, un espectro de un proceso continuo, un camino fisiopatológico donde todo podría empezar con la formación de trombo, favorecer, ya sea porque va reduciendo los flujos y genera mayor estrés a la siguiente, podría terminar generando una disfunción protésica con progresión de ese material a fibrosis y panus. Y es importantísimo, esto como que lo remarco cada 2 diapositivas, ¿no? Que el trombo es una causa potencialmente tratable y que si pensamos que puede ser el camino final la disfunción protésica con una reop y mayor mortalidad, no es algo menor. Y por eso es que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en tratarlo y en encontrarlo. Siguiente. Como dije hoy, no hay guías que sugieran un protocolo específico, el diagnóstico de trombosis protésica es difícil, entonces ante la ausencia de estas guías, consideramos que cada centro tiene que tener hecho su propio protocolo. El nuestro es, como comentaba el doctor, también el nuestro y en varios centros, es hacer un ecocardiograma al mes, y luego continuar cada 3 meses o durante el año, en el caso de que siga todo bien, se continúa anual, y ante cualquier alarma que suene, ya sea con elevación de gradientes, una movilidad reducida o engrosamiento valvar, uno podría ir hacia el eco transesofágico, si tiene el centro para hacer eco transesofágico, o hacia una tomografía multicorte. ¿Y qué vamos a ver en la tomografía multicorte? Siguiente, Doc, vamos a encontrar de vuelta un espectro de afectaciones protésicas, donde si nos vamos a los 2 extremos, vamos a tener el extremo de la izquierda que ven en la diapositiva, con densidades bajas, que es lo que vengo diciendo que sugiere la presencia de trombo. Estos pacientes se anticoagulan y normalmente dentro de los primeros 3 meses responden y uno prefiere continuar con anticoagulantes. Luego en el otro espectro vamos a tener los pacientes con densidades altas y algo que no hablé, depósito de calcio, eso ya nos habla de generación protésica, densidades mayores a 140 o 145, como decía el trabajo, nos hablan ya de una presencia de panus. Estos pacientes no van a mejorar con anticoagulación, entonces en este caso se planteará si recuperación o valvimbar, y obviamente los grises, como decía el doctor, no nos gustan los grises, son unos dolores de cabeza, y muchas veces en el gris depende un poco el estadio y la preponderancia, pues lo que se sugiere es anticoagular a este grupo de pacientes porque todavía podés estar en un estadio que responda, que la anticoagulación va a ser más prolongada. No es raro que pueda estar 6 meses anticoagulado y recién empezar a ver una mejoría, tener paciencia, pero anticoagularlo un tiempo antes de decir, no, esto es para recuperación. Hay una pregunta del doctor Carlos Mendoza que pregunta si no hay que estudiar trombofilia en estos pacientes. Sí, es lo que yo creo que en estos pacientes, obviamente uno siempre tiene que estudiar con hematología y las causas potencialmente tratables de trombosis, que es lo que decíamos hoy cuando hablamos de cuando uno se plantea cuánto tiempo se deja anticoagulado. Obviamente descartar todo lo que ya sabemos, como pacientes con insuficiencia renal, con trombofilias, con el propio factor de tener mismatch es un factor predisponente para trombosis. Entonces, quizás un mismatch moderado o severo tendría que quedar anticoagulado.
y no está mal planteárselo. Pero bueno, todo lo modificable que pueda ser potencialmente tratable, obviamente, ahí es lo que hay que orientar, ¿no? Y si está, tratarlo. Ahí ya es mucho mejor para el paciente, porque tenía una causa, la trataste y no debería. Pero bueno, se va a anticoagular. Bien, seguimos. No hay. Sí. Sí, bueno, ¿Logramos? sugieren anticoagular. Ahora el tema es ¿hasta cuándo? Siguiente, y nosotros la verdad es que lo que sugerimos, fíjense este caso, ahora viene el caso, ¿no? Sí, este caso que se anticoaguló, gradiente, un señor de 67 años con cirugía de reemplazo valvular aórtica St. 23, viene asintomático pero con gradientes elevados, bastante elevados, y distintos a su, eso es una trombosis subclínica, fíjense, asintomático, con velocidades altas, gradientes altos, todos índices obstructivos, le hicimos una tomografía y tiene, fíjese, ahí se ve el corte de la tomografía donde se ve material hipodenso, ven que es más bien más negro, peri-stent, por dentro, digamos, del stent, hacia la cavidad, y estas densidades promedio entre 40 y 60, no quedan dudas que eso no es fibrosis ni panus, es trombo, se anticoagula, siguiente, bajan los gradientes, se decide anticoagular, de suspender la anticoagulación porque el tratamiento había sido exitoso y a los 3 meses viene para control nuevamente y chan, otra vez, aumento de gradientes. Bueno, por esto obviamente el paciente siguió anticoagulado y en base un poco a lo visto, la sugerencia es que recomendamos la anticoagulación a largo plazo. Siguiente. Yo creo, Agustina, que usando el sentido común y lo estoy viendo con las preguntas de los médicos que nos están acompañando, de cambio que me parece que si nosotros sabemos que el panus viene, si pensamos, hipótesis, si el panus viene del trombo y el trombo puede ser subclínico y las biológicas se degeneran más rápido y quizás tengan que ver con todo esto, no estaría mal, aunque el paciente no tenga altos gradientes, pero está en el límite, 3 de velocidad, 2.8, 2.9, fijarse si tiene el trombo, aunque sea no con tanto gradiente, porque eso implicaría que le serviría la anticoagulación. Evidentemente, a mí lo que me llamó mucho la atención son 900 pacientes estudiados con tomografía y 12% de subclínicos. O sea, se está escapando un montón de pacientes que pueden tener trombosis subclínica. Sí. Es muy interesante eso. Bueno, entiendo que esto es para pensar, repensar y estamos haciendo filosofía de la imagen cardíaca. Bueno. Yo me acuerdo, no sé, cuando yo empecé a hacer eco, que a veces hacías una prótesis y tenías un gradiente elevado, y era, no, bueno, eso es propio de la prótesis, 2 y pico, 3, y la verdad es que no, digamos, hay que bajar un poquito el umbral y ver que hay gradientes que no, hay velocidades que no son aceptables, y si tengo una tomografía, hacer una tomografía. Si uno quiere probar anticoagular y ver si bajan los gradientes, creo que también es planteable. No tengo la respuesta, creo que faltan estudios, no sé si alguien los tiene, pero me parece que hay que empezar a buscar esa respuesta, justamente. Además, por supuesto que si es trombo baja con la anticoagulación y si es panus no. Bueno, cuando le preguntamos al doctor Lowenstein en el año 2016, en nuestro curso de Rosa Negra, que es lo mismo que hacemos acá, pero lo hacemos presencial, ¿cómo diferenciamos? Y nos dijo esto cuando estaba justamente dando una de sus clases magistrales que tuvimos el honor de escuchar. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Mauro, Martín y Ana, ¿tienen algunas? Uno de los médicos pregunta, una vez que tengo el eco al mes del posoperatorio, ¿cada cuánto recomendarían seguir estos pacientes con eco? Si cada 6 meses o cada 1 año. ¿Aus? No, un poco lo que mostramos depende obviamente de cada centro. Nuestra sugerencia es cada 3 meses hacer un eco y después seguirlo anualmente. Digamos, el primer año quizás un eco cada 3 meses y luego anual. Bien. Ana, ¿alguna pregunta que tenga por ahí? No una pregunta, Martín, pero me pareció importante lo que destacaba Marcela Altamirano, es que cuando los pacientes vienen a hacerse el eco, generalmente no tienen idea qué válvula tienen. Dicen o protésico o mecánica y no saben nada más.
Sí, Sí, nos por pasa supuesto mucho que pasa esto. esto. Sí, por supuesto que pasa esto, pero hay que insistir, hay que indicar a los médicos que dan de alta a los pacientes con prótesis biológica mecánica, a los residentes, a todo el mundo, a decirle, no se olvide que usted tiene esto. Nosotros habíamos hecho una tarjetita en el Instituto Cardiovascular de Zona Norte, en el ICPA Zona Norte, cuando yo estaba ahí, una tarjetita chiquita donde le damos al paciente para que le presente en todos lados. Era algo muy útil. Hay que insistir desde la base. En el momento que el paciente se va de alta, decir, no se olvide que usted tiene esto, llévelo, póngalo en el portadocumento y siempre cuéntelo. Porque si no, después estamos haciendo magia, estamos haciendo, claro, después hay una divergencia entre los estudios enorme, ¿no? Bueno, Mauro, ¿alguna pregunta? No, yo creo que es buenísima para los que quieran aprender, rever la clase, los conceptos están muy claros que dejaron, repasarla, porque la verdad es muy práctico para tanto las preguntas ahí que hicieron los chicos. Sí. Acá había un montón de preguntas. Martín, vuelvo a dejar el link para Sí. todos los que quieran ver las clases. Ahora que están todos, vuelvo a dejar el link para que vean las clases previas. Sí. Acá, por ejemplo, Marcelo Pedro, no veo el apellido, nos dice que debería estar en el parte quirúrgico, por supuesto. Esas cosas hay que instruir a la familia y al paciente cuando se van de alta. Yo creo que todo arranca ahí, un poquito ahí, ¿no? El doctor Néstor Hugo, y tampoco veo el nombre, porque a ver si lo puedo ver ahora. Acá está, sí, ahora lo puedo ver. Néstor Hugo Tomatis. Dice, perdón, doctor Lombardero, cuando hay hipertensión sistólica alta hacemos el cálculo de ZA, que es, como ustedes saben, es la suma de la carga válvulo-vascular, ¿no? O sea, la carga del gradiente medio más la hipertensión sistólica dividido el volumen sistólico efectivo. Entonces nos dice si puede informar una estenosis de aorta moderada por bajo flujo y gradiente. Bueno, meternos en bajo flujo en una prótesis ya es complicado. Ya con la nativa ya hemos hablado un montón y hemos defenestrado bastante el tema, salvo en algunos pacientes y no en todos como se pensaba. Así que en ese sentido sí. Ahora sí, lo de la hipertensión, obviamente, recién en el caso que mostramos, con hipertensión sistólica tenía un gradiente medio y sin hipertensión tenía un gradiente medio que era un 30%, 40% menor. Así que sí, por supuesto. Más preguntas, a ver. Estaba leyendo acá, dice, ¿es útil la anticoagulación los primeros 3 meses post-op hasta la reendoterización? Yo creo que sí. El doctor Carlos Tahuada pregunta, yo creo que sí, pero bueno. Pero no está en guías eso, no está en guías ni nada. Eso es una cuestión de cada uno, ¿no? De cada centro. Esta es también, en presencia de anemia, ¿cuáles son los parámetros del DOP más valiosos para la construcción valvular, Doc? ¿Cómo? En presencia de anemia, ¿cuáles son los parámetros del Doppler más valiosos para descartar una obstrucción valvular? El índice adimensional es altísimo, porque usted tiene una velocidad altísima del tracto de salida. O sea, va a tener una velocidad de 4 metros, de 3.5, 4 metros de velocidad, y va a tener una velocidad del tracto de salida, una integral de flujo muy alta. Va a tener 35, 30 de integral, lo cual le va a dar un índice de 0.35, 0.38. Ahí ya arriba del 0.3 descarta un montón de cosas estructurales, ¿no? Acá hay una pregunta muy interesante de la doctora María Pelletier, a ver si está bien, sí, que dice a usted, Agustina, ¿la trombosis subclínica se expresa en aumento de gradientes aunque sea leves? Muy buena pregunta. En el trabajo de ustedes. ¿Cómo? En el trabajo que hicieron ustedes, ¿la trombosis subclínica representa o vieron que tenía aumento leve de gradiente? Bueno, claro, la trombosis subclínica es justamente cuando uno encuentra un aumento de gradientes en un paciente totalmente asintomático y un aumento de gradientes con todos los parámetros obstructivos, ¿no? Pero hubo correlación entre ese 12% del otro trabajo y el aumento de velocidad o aumento de gradiente. Si tenía el mismo porcentaje de subclinismo, digamos, en el estudio. Ese 12% que tenía trombosis subclínica, ¿tenía aumento de velocidad? La trombosis subclínica te da aumento de velocidad. Bueno, perfecto. Entonces ahí podemos discriminar y decir, todo aquel que tenga un poco de aumento de velocidad, una vez podría pedirle una Eso tomación. se recomienda seguirlo con eco, digamos. Pero sí. Cuando la trombosis es mínima, no, pero cuando se transforma en algo económicamente significativo, ahí del gradiente siempre se va a acompañar de aumento de gradiente.
pero siguiendo lo que dice María, que entiendo lo que está buscando, que si yo creo que si estoy buscando aterosclerosis subclínica y para medicar o no medicar, también veo, Sí. Cuando tenga gradiente elevado, o sea, cuando tenga trombosis protésica voy a tener gradiente elevado. ¿Puedo tener trombosis mínima sin gradiente elevado, tan elevado? Sí, puede pasar. ¿Va a ser grave? No, pero el gradiente, la trombosis importante o ya que uno tenga que tratar, se va a acompañar de gradientes aumentados. No sé si respondo a la pregunta. no, sí, en realidad vuelvo a decir, es un concepto de repensar las cosas. Y yo sigo buscando subclínico acá, porque era el doctor subclínico en una... Por otra cosa y te pones a ver la válvula y tienen siempre algo de material, digamos, siempre, puede haber algo de depósito de material, pero si no tiene gradiente aumentado y por ahí lo seguís más de cerca, pero no es que le diagnosticás una trombosis protésica, disfunción protésica, quiero decir. Perfecto. Acá Felipe... Pero algo de material medio fibrótico pueden tener muy poquitito. Y si no se traducen en gradientes elevados, lo sigo más de cerca, obvio, pero no le mando a operar. El doctor Felipe Olivieri nos dice que hay que insistir en llevarle epicrisis al paciente cuando hace el estudio de control y que el médico lo realiza instruido, que es importante, y que muchas veces la cuestión administrativa y no educamos cuán importante es saber el número, tipo y marca de prótesis. 100% de acuerdo. 100%. Bueno, sí, son las 9:05 pasadas. ¿Alguna pregunta más que hayan visto? Mucha pregunta de anticoagulación. No, Mire, se fueron acá, contestando a medida que fue transcurriendo la clase, la mayoría. Sí. Acá Redmi Note 8, que no es el nombre seguramente, dice, los cirujanos de mi centro dicen, puse la válvula que me permitía el anillo. Sí, los de mi centro, está bien, sí, es así. No es que poner algo más chiquito porque tienen ganas, ponen lo que se puede, lo que entra, Ponen lo que ¿no? pueden poner y nosotros jugamos con el mismatch después. Muy bien. Bueno, pero vamos entendiendo por qué las válvulas biológicas se degeneran. Doctor Lowenstein, ¿está por ahí? La biológica no se trombosa, no. Se trombosa, No. hay que ver. Todavía estoy. Hola, Doc. ¿Cómo están? Bueno, qué linda foto te puse, ¿no? Gracias, sí. La recordaba. Son momentos inolvidables los que vivimos en la Rosa Negra y seguramente, espero que lo vamos a repetir con algunas sorpresas como siempre, ¿no? Como siempre, exactamente. Bueno, Jorge, quiero que vos termines nuestra charla de hoy y nos vamos a comer. No, el tema es profundamente desafiante. Lo felicito a Agustina y a vos. Han hecho han mandado mensajes en cada una de sus frases. Así que yo no quiero ofender a la audiencia, repetir los múltiples mensajes que han dado. Realmente para mí fue un repaso de la vida, de atender algunas disfunciones protésicas y sí, evidentemente hay que insistir en que los pacientes se vayan con una cédula de identidad o sabiendo qué es lo que le pusieron, qué es lo que le hicieron y con un eco al mes cuando ya las condiciones hemodinámicas son las mejores, que puede utilizarse ecodoppler como basal, ¿no es cierto? Eso es indispensable. Nos pasamos los años diferenciando panos y trombos y trombo, y bueno, los elementos siempre eran el tiempo en el que ocurría, o si estaba bien anticoagulado o no, o si la imagen era móvil o no móvil, o más densa y bueno, y menos densa, y nos equivocamos bastante, así que hoy la tomografía, y eso lo aprendimos gracias a Agustina, el valor que tiene para el diagnóstico. La otra cosa, el único tratamiento que hay para el mismatch es la prevención. Yo no conozco ningún cirujano que ha reoperado a un paciente por un mismatch, porque ellos creen que no es importante y porque abrir a un paciente y cambiarle la válvula, bueno, hoy a lo mejor con un valving valve es más fácil, pero hasta ahora uno ve que no son de buen pronóstico el mismatch, pero recién después de los 5, 6, 7 años. Entonces el cirujano realmente
no le da tanta importancia como le damos nosotros. El valor del EcoExpress, perdón. Oscar Mercado Astorga nos dice, soy cirujano y cuando encuentro posibilidad de mismatch hago ampliación de raíz de aorta. Muy bien. Claro, pero como prevención. Sí, no es que lo reopera. Sí. Claro, eso es lo que hay que hacer. O sea, una válvula 19 o 21, ¿no es cierto?, en posición aórtica, ya por definición, lo explicaste muy bien, va a producir un mismatch. O sea, ese fue un mensaje fantástico, que uno no necesita el eco, sino conociendo la superficie corporal y sabiendo qué válvula se puso y qué número, bueno, uno puede predecir lo que va a ocurrir. Y precisamente le pedimos a los cirujanos de que amplíen el anillo, que es una buena posibilidad. Así que bueno, yo creo que se ha dicho casi todo. Tuve oportunidad de participar de las guías de 2017, está en ECOSIAC, la tradujo la doctora Plastino, son casi 50 hojas donde hay muchísimas imágenes, y yo creo que si... yo no creo mucho en las guías, como alguien definió, creo, alguna vez, es aquel farol para el borracho, ¿no es cierto?, para quien se inicia o tal vez no sepa un tema. Yo creo que se aprovecha mucho más 2 horas como la pasamos ahora, que estas guías que fueron escritas por expertos. Y bueno, yo de casualidad participé en esta guía más por una cuestión política que por conocimiento, pero está en ECOSIAC, está en castellano y están bastante bien todos estos mensajes que se han dicho. Pero entre las guías y la experiencia de hoy, me quedo con lo de hoy, y las guías se tardan muchísimo más que 2 horas para leerlas. Así que bueno, lo felicito, no quiero demorarlo porque ya quedan, creo, 2 o 3 asistentes, y cuando empecé a hablar había 500. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge, gracias, un placer como siempre, gracias Agustina por tenerla, realmente es un honor tenerla, y volvemos a recomendar para los que no escuchaban al principio, CICIAC Joven. Usted está ahí, usted fundó, así como el doctor Lowington fundó ECOSIAC y CICIAC. Soy parte de, y queremos Usted fundó CICIAC. Los jóvenes que están escuchando se pueden acercar a la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca, que gente joven como Agustina, fíjense ustedes el lujo de tenerla y lo que sabe y la experiencia que tiene en este tema, que nos ha alumbrado un poco el camino. Gracias Analía, gracias Martín Fernández, gracias Mauro, Jorge, un abrazo. Señores, hasta el próximo miércoles y seguimos. Gracias. Gracias. Gracias a todos, nos vemos. Gracias a todos. Gracias.